Buenas tardes, reciban todos mi cordial saludo, en especial cada uno de quienes constituyen el plantel docente de nuestra querida universidad. Felicitaciones en su día, respetados maestros. Por encontrarse mi columna vertebral carcomida por el gorgojo, muy oxidada, no me es posible permanecer de pie por periodos largos. Por eso, y con su venia, voy a intervenir en posición sentada. Antes de entrar en materia, debo confesarles algo. Hoy estoy frente a ustedes no porque me lo solicitaran los organizadores del evento. Al contrario, yo fui quien les solicité que me programaran como conferencista en tan importante fecha. Por poseer también la investidura de profesor, es para mí muy honroso poder disertar en una reunión de pares. Gracias a los organizadores por haber aceptado mi propuesta. Espero no defraudarlos, como tampoco a ustedes. El tema que voy a tratar, reflexiones en torno de la vejez, pareciera que no fuera el adecuado para la presente ocasión. Sin embargo, por ser un asunto que debe interesar a todos, de cualquier edad, lo he escogido a sabiendas de que quienes me escuchan sacarán provecho. Ese tema no ha sido ajeno a mis inquietudes intelectuales, particularmente desde cuando ingresé a la cofradía de los viejos. Las reflexiones que a continuación haré están basadas en mis propias vivencias, acumuladas a lo largo de mi prolongada vida, lo que, junto a mi condición de médico, me dan licencia para hablar con propiedad, con autoridad. La vejez, un honor costoso. Llegar a viejo es un privilegio y es una fortuna si aún se puede disfrutar la vida sin molestar a los demás. Cuando uno se encuentra inmerso en el grupo etario de los viejos, meditar acerca de esa situación es algo inevitable. En virtud de los progresos de la medicina, del control de la natalidad y de la aplicación de políticas sanitarias, ha habido una marcada alteración de la estructura demográfica, caracterizada por una disminución de los nacimientos y un aumento de la duración de la vida. La consecuencia de tal fenómeno es el incremento progresivo de la población provecta, mejor conocida como de la tercera edad. Se considera que anciano es el individuo que tiene más de 60 años, calculándose que esta población, que era de 300 millones en 1980, llegará a 1.200 millones en el 2025. Para entonces la población mundial será de 8.000 millones. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, en el 2007 la esperanza de vida en Colombia era de 75 años para los hombres y de 78 para la mujer. El pasado 5 de mayo, es decir, hace 12 días, el periódico El Tiempo publicó en primera plana la siguiente noticia: Colombia se envejece a pasos gigantescos. En efecto, en el 2005 la población de mayores de 60 años
era del 7.5% y hoy es del 11%. Se calcula que en el 2020 existirán 6.5 millones de personas ancianas y en el 2050 serán 14.1 millones. Para el norteamericano Bill Thomas, reconocida autoridad sobre envejecimiento, esas cifras no pueden interpretarse como un lastre, sino como un éxito de la sociedad colombiana. Como veremos a través de mi exposición, ese éxito nos resultará demasiado costoso. Se ha dicho que la tercera edad se está convirtiendo en la más larga de las edades de la vida, a tal punto que se habla ya de la cuarta edad. Sin duda, ese fenómeno demográfico es preocupante por las implicaciones que apareja. En Estados Unidos de Norteamérica, el 80% de todos los recursos destinados a salud se invierten en los últimos 15 años de vida de los ciudadanos. Explicable, pues la vejez apareja merma natural de la salud. Las enfermedades más frecuentes que se observan en dicha etapa son la depresión, las demencias, las cardiopatías, los tumores malignos, las broncopatías crónicas, las osteoartrosis, las enfermedades cerebrovasculares, como también la suma de varias de ellas. Tales patologías están muy de acuerdo con los procesos naturales que se presentan en el organismo humano por el paso del tiempo. Es lo que un ingeniero llamaría fatiga de material, o García Márquez, el óxido final. Su ocurrencia causa impacto emocional entre quienes las padecen y también entre quienes responden por estos. Ese impacto se ve acrecentado por las condiciones sociales que suelen rodear el transcurrir del anciano y que obligan a reflexionar seriamente con criterio moral. La falta de seguridad social, la miseria, el abandono familiar, la incomprensión, suelen ser los habituales acompañantes de los ancianos en casi todos los países del mundo. Aún más, el personal sanitario, que es en últimas el que tiene que cuidar de ellos, no siempre está preparado para cumplir inteligentemente su labor. Quiero decir que las escuelas o facultades de salud no educan adecuadamente a sus alumnos para que aprendan a darles un trato digno, humanitario. Se hace imprescindible, por eso, que exista como obligatoria la cátedra de geriatría. ¿Es la vejez una enfermedad? Esta pregunta la hizo el poeta cómico latino Terencio, casi 200 años antes de Cristo. Senectus ipsa morbus est, hoy carece de vigencia. La vejez por sí misma no es una enfermedad. Hay ancianos que gozan de cabal salud. Claro que lo común es que se acompañe de alguna enfermedad de las mencionadas atrás, sin que por ello deba generalizarse el concepto de que los ancianos somos unos discapacitados, es decir, que tenemos disminución temporal o permanente de la capacidad funcional, biológica, psicológica o social, que nos impida desempeñar nuestras actividades cotidianas en forma útil e independiente. Es curioso, el transcurrir vital de los humanos tiene mucho de paradójico, pues en algunos aspectos la vejez se parece a la niñez, como si hubiera un proceso regresivo.
en los tiernos años es imprescindible la dependencia de los demás. Para trasladarnos de un lugar a otro se requieren brazos ajenos o el empleo del cochecito. Carecemos de dientes, pues aún no han despuntado. Para contrarrestar la laxitud de los esfínteres se echa mano del pañal. Llegada la ancianidad, no es raro que otros tengan que darnos su apoyo para caminar o tengan que empujar la silla de ruedas. Con frecuencia se carece de la dentadura natural. Además, existe la posibilidad de que regresemos al uso del pañal. Explicable que a los ancianos, igual que a los niños, se nos incluya entre los vulnerables y se nos dé un trato preferencial, paternalista. No todas las personas de la tercera o de la cuarta edad regresamos a la época infantil. Algunos mantenemos lucidez mental y podemos valernos por sí mismos, es decir, conservamos capacidad de autodeterminación. Con nosotros el médico no tendrá mayores dificultades, pero hay otros con quienes la relación médico-paciente puede ser conflictiva. Se debe tener presente que el anciano es un ser humano y que, por lo tanto, debe ser tratado con solícita atención y con la dignidad de vida. No por el hecho de ser viejo y por falta de paciencia de los que lo rodean, debe ser segregado de su entorno familiar para confinarlo en el cuarto de San Alejo, como se hace con las cosas inservibles e insensibles, para que se las coman la polilla y el olvido. Sin duda, el problema de la vejez, más que un problema de salud pública, es un asunto de carácter social y como tal debe ser encarado. Corresponde, pues, no tanto al personal de salud como sí a la sociedad y al Estado, propiciar los mecanismos que brinden seguridad social a los ancianos y les permitan que la etapa final de la existencia transcurra de una manera tranquila, ojalá viviendo de manera útil, gratificante. Si la vejez de un hombre es útil a los demás, que viva 100 años y más, decía el escritor ecuatoriano Juan Montalvo. Meditando sobre las condiciones lastimosas en que suele transcurrir la vejez, recuerdo la propuesta de la escritora Esther Vilar de fundar un partido político, el Partido de los Ancianos, con el fin de representar los intereses de estos en todos los sectores del mundo político-social. Esther Vilar fue, como muchos sabrán, la autora de la polémica obra El varón domado. En 1981 apareció otro libro suyo titulado Viejos, igual de polémico al anterior. En su momento fue calificado por la crítica como un manifiesto a favor de la tercera edad, pues es una especie de protesta, de rebeldía de los viejos contra las generaciones más jóvenes, que fingen tenernos afecto y consideración, pero que en el fondo son manifestaciones de hipocresía. A los hogares de la tercera edad los llama guetos. A nombre de los viejos dice: no somos ninguna especie imbécil que hay que esconder en asilos. No somos enfermos contagiosos que hay que tener en cuarentena. Queremos vivir integrados. La demencia senil. Entre los morbos que asedian a la vejez, uno de los más temidos y frecuentes es la demencia senil. No me estoy refiriendo, por supuesto, a la descrita jocosamente por Daniel Samper Pisano, vale decir, la tendencia de algunos ancianos a enloquecer por los senos femeniles. No,
medito sobre la enfermedad caracterizada por el depósito de placas amiloides y la pérdida de neuronas en regiones seleccionadas del cerebro. En otras palabras, estoy pensando en el mal de Alzheimer, descubierto en 1906. A este personaje se le achacan todas las fallas de la memoria, desde el olvido más intrascendente hasta ignorar quiénes somos o quiénes son los caros afectos que nos rodean. Borges dice que el único consuelo de la vejez es la divina mnemosina, es decir, la memoria, lo cual es cierto. No obstante que el fenómeno del olvido sea un acompañante natural de la senectud, una demostración de flaqueza del cerebro. Rescatar nombres y fechas se convierte con frecuencia en un proceso lento, a veces frustrado, que nos lleva a sentir angustia al temer que estamos entrando en los dominios de Alzheimer. De todas maneras, los olvidos son manifestaciones de las arrugas del cerebro, que deben preocupar más que las del rostro, pues afectan uno de los dones más preciados y maravillosos de la vida, la memoria. Triste final aquel cuando el cerebro muere antes de que el corazón deje de latir. Una consecuencia inevitable del envejecimiento del cerebro es la pérdida de sustancia, atrofia cerebral. Según los estudios realizados después de los 50 años, la pérdida de peso de un cerebro sano es del 2.3% en cada decenio. Tal fenómeno es consecuencia de la reducción de las neuronas, es decir, del andamiaje del cerebro, especialmente en el área llamada hipocampo, que es donde anidan las funciones del aprendizaje y la memoria. Para el profesor Pierluigi Gambetti de la Case Western Reserve University de Cleveland, Ohio, el cerebro humano es capaz de responder al envejecimiento normal, remodelando su conectividad hasta una edad tardía. Sin embargo, en marzo del presente año, la revista Nature echó abajo ese concepto al comprobarse que el proceso de formación de nuevas neuronas se detiene por completo en la edad adulta. Es bueno aclarar que con el nombre de demencia se identifica la pérdida de algunas funciones del cerebro, particularmente la memoria. En otra época se inculpaba a la arteriosclerosis de ser la causante única de la enfermedad. Hoy se sabe que el morbo de Alzheimer es el culpable del 70% de los casos. Se trata de la mayor calamidad, del peor desastre que pueda padecer un anciano. Cada día es mayor el número de personas que conocemos, habitantes de ese mundo miserable en que se vive con la demencia de Alzheimer. Y son más por cuanto asimismo cada día somos más numerosas las personas que trasponemos los 70 años de edad y porque no se cuenta con un tratamiento preventivo. En Antioquia, el grupo del doctor Francisco Lopera viene estudiando una forma de Alzheimer de aparición precoz en toda una familia, lo que parece confirmar el concepto genético de la enfermedad. ¿Cuándo se es viejo? Al mirarme al espejo y ver mis pupilas turbias, la mirada gris, sin futuro, y la piel del rostro apergaminada, surcada de arrugas, y las canas que a manera de nieve coronan mi cabeza, me convenzo de que estoy viejo. Cuando no me miro, se me olvida. Por ejemplo, cuando estoy en mi hogar escuchando plácidamente a Daniel Barenboim en una de sus magistrales interpretaciones de las sonatas de Beethoven, me siento joven. De pronto me regresan a la realidad. Alguien grita:
bájele el volumen al televisor. Yo no tenía conciencia de que los decibeles para mí normoacústicos estaban tan altos como para molestar a los demás. Explicable, la presbiacusia o merma del sentido auditivo por esclerosis del tímpano es uno de los síntomas más frecuentes e incómodos de la vejez. Otra anécdota decepcionante. Con ánimo juvenil, no hace mucho acudí al Museo de Arte Moderno. En la taquilla solicité 4 boletos para ingresar con mi esposa y 2 de mis hijas. Amablemente la taquillera me entregó 3 tiquetes. Extrañado le dije, falta uno. Sonriente me respondió, es que los ancianos no pagan. Reacción curiosa. En vez de sentirme halagado, me sentí ofendido. Claro, con la discriminación se me había colocado enfrente un espejo y por lo tanto no se me permitió pasear la exposición, olvidado de mi condición de viejo. Agrego una tercera anécdota, igual de decepcionante a las anteriores. El año pasado no me refrendaron la licencia de conducir por tener una agudeza auditiva muy pobre. La fonoaudióloga, por supuesto, me ordenó audífonos. Cuando estuvieron listos me llamaron para decirme que podía reclamarlos, pero que debía ir con un adulto, como si yo hubiera dejado de serlo, como si fuera un incompetente mental. Pues bien, para reclamarlos me hice acompañar de una de mis hijas, a quien presenté como mi mamá. Se creía que el envejecimiento del cerebro se iniciaba tardíamente, pero oh sorpresa, a los 27 años ya comienzan a aparecerle canas, mucho antes que en el cuero cabelludo. En el 2008, el investigador Timothy Salthouse de la Universidad de Virginia comunicó a Neurobiology of Aging haber comprobado que algunas funciones del cerebro, capacidad de razonamiento, velocidad de pensamiento, comienzan a verse disminuidas al acercarnos a los 30 años. La memoria sigue intacta hasta los 37, mientras la capacidad para acumular conocimientos se conserva hasta los 60. Antes de que se conociera este informe científico, el filósofo Hans Jonas, fallecido en 1992, había escrito lo siguiente: somos seres finitos y aunque nuestras funciones vitales siguieran funcionando sin detenimiento, hay límites de capacidad de nuestro cerebro para lo que puede almacenar y seguir añadiendo todavía. Los mencionados maestros brujos, los científicos, deberían poder borrar periódicamente también los viejos contenidos de la conciencia y de la memoria, como las computadoras, para crear espacios nuevos. Qué bueno, medito yo, que el cerebro fuera una especie de palimpsesto en el que pudiera borrarse mucha basura acumulada. Así nuestro disco duro sería más receptivo. Pero viéndolo bien, mi cerebro, sin yo intervenir conscientemente, ha excluido periodos largos de mi vida, quedándome la sensación de que no existieron y por lo tanto reduciendo la percepción de mi verdadera longevidad. Es una especie de reduccionismo temporoespacial, baches en la memoria. Sin embargo, lo que se vivió en esos periodos o agujeros negros no fue desterrado. Permanece ahí, agazapado en la penumbra del cerebro, en el subconsciente, diría Freud, robándoles espacio a vivencias nuevas. A mi edad, aún conservo el bendito hábito de la lectura,
alcahueteado por mi condición de pensionado. La desconsideración de mucho editor al aprovechar al máximo el espacio comprimiendo los textos escritos a expensas del tamaño de los caracteres o tipos de letra, dificulta sobremanera la lectura. A veces debe de usarse la lupa para leer sin esfuerzo. Si los hacedores de libros pensaran en los viejos, no cometerían ese atropello. Sucede que los de la tercera edad con frecuencia padecemos de presbiopía, que es la visión confusa de cerca y clara de lejos, por efecto de la disminución del poder de acomodación del cristalino. Se me dirá que basta visitar a un buen optómetra para solucionar el problema. Es cierto a medias, pues entonces surge otro inconveniente. ¿Dónde dejé los anteojos? Los hombres provectos padecemos de unas molestias que las mujeres provectas no sufren. Las derivadas de esa glándula que sin tener ya oficio obliga a que se le ponga mucha atención. Me refiero a la próstata, cuyo comportamiento es asaz paradójico. Al tiempo que el órgano que soporta se achica, ella se crece. Su aumento de tamaño es el causante de las levantadas nocturnas y de la pérdida de puntería. El temor a orinar por fuera de la taza del baño obliga a que lo hagamos sentados, como las mujeres. Además, su frecuente malignización nos hace dependientes del médico urólogo. Razón hay cuando para ofendernos se nos denomina viejos prostáticos. Por su parte, las mujeres provectas tienen también sus propios lastres. Las arrugas, las canas, la flacidez generalizada, la pérdida de la capacidad genésica llevan a que se les llame viejas menopáusicas. Hoy día es posible repararles la fachada y hacerlas regresar engañosamente unos cuantos años con la certeza de que terminarán más deterioradas que si el proceso de envejecimiento hubiese tenido un curso natural. La ingénita variedad femenil se ha constituido en un suculento filón de oro que los cosmetólogos y los cirujanos plásticos están aprovechando a sus anchas. Meditando acerca de la capacidad genésica de la mujer, viene a la memoria un pasaje bíblico. En el Génesis se lee que Dios anunció a Abraham que frisaba en los 100 años, que Sara, su mujer de 90 años, le daría un hijo, como en efecto ocurrió. La incrédula Sara burlonamente se preguntó cuando se le hizo el anuncio: ¿con que después de que ya estoy vieja y mi esposo lo está más, pensaré en usar del matrimonio? El Señor dijo entonces a Abraham: ¿pues qué? ¿Hay para Dios cosa difícil? La naturaleza, para algunos el Dios omnisciente, desde antes del nacimiento ha programado que en las especies animales su reloj biológico tenga un límite genésico. En la mujer este límite no supera ordinariamente los 48 años. Los ovarios, que son la fuente que proporciona los gametos femeninos, solo están programados para producirlos de buena calidad hasta la edad del climaterio o antesala de la menopausia. Llegada esta, la hembra inevitablemente se convierte en estéril, infecunda. Así había sido aceptado por la humanidad y por la misma ciencia médica. Sin embargo, esa certeza ha quedado revaluada con los progresos en el campo de la reproducción humana. Hoy lo relatado en el Génesis no es algo insólito, y la incredulidad de la Sara bíblica no acompaña a las mujeres viejas que en el siglo XXI deseen hacerse madres.
Por supuesto que tal incongruencia biológica ha dado pábulo para su cuestionamiento ético. En aras de complacer el querer de un individuo, ¿puede la ciencia contrariar las leyes de la naturaleza? Todo lo que la ciencia puede hacer, se debe hacer. Lo cierto es que la gerontogénesis, que era una rareza bíblica, potestativa de Dios, ha pasado a ser un asunto del dominio científico. La procreación es ahora un procedimiento que puede diferirse a voluntad de la persona. La llamada técnica de vitrificación permite congelar los óvulos o los espermatozoides en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados hasta el momento que se los quiera utilizar. Así es posible que las mujeres puedan embarazarse con sus propios óvulos, mucho tiempo después de haberlos dejado de producir, y convertirse en mamás abuelas sin necesidad de un anuncio divino. En busca de la eterna juventud. Escribió don Francisco de Quevedo y Villegas: «Cómo de entre mis manos te resbalas, oh, cómo te deslizas, edad mía». Rubén Darío también se lamentaba en los siguientes términos: «Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer». En verdad, cómo duele que el tiempo pase y que la vida se nos agote sin poder repetir lo que añoramos. Para algunos, vivir sin esperanza se convierte en hastío, en tedio, en spleen, tan en boga a finales del siglo XIX. En el poema Reír llorando, el mexicano Juan de Dios Pesa describió bien la tragedia del spleen. El suicidio no es raro después de los 60 años, al no encontrarse aliciente para seguir viviendo. En lo que a mí respecta, 80 y pico largos años se han deslizado de entre mis manos, pero no siento tristeza. Puedo decir con Epicuro que el más feliz no es el joven, sino el viejo que ha vivido una hermosa vida. Y yo la he vivido, por fortuna. Si algo de tristeza siento, no es por saberme viejo, sino como expresar a Oscar Wilde, por haber sido joven, por haber vivido esa juventud esquiva que, sin querer, hacía llorar a Rubén Darío. El Premio Nobel de Medicina 1906, Santiago Ramón y Cajal, afirmaba que lo terrible de la senectud es carecer de mañana. Es cierto, cuando mis amigos o mis familiares me hacen propuestas a largo plazo, yo suelo responderles que no cuenten conmigo, pues mi futuro es hoy. Sé bien que a esas alturas mi transcurrir vital no se cronometra en años, sino en minutos. Esa certeza, en mi caso, se constituye en un acicate para hacer cosas a toda hora. Leo, escribo, pinto, escucho música, comparto con mi familia, con mis amigos. Es decir, pongo en práctica el viejo consejo latino carpe diem, aprovecha el día presente. Como médico he sostenido que vivir 7 decenios obliga a darnos por bien servidos. La naturaleza, ayudada por la medicina y por los cambios de costumbre, es a veces generosa. Más de 70 años es una largueza, una adeala del destino, una concesión graciosa de tiempo adicional en el juego de la vida, sin que sepamos en qué momento va a sonar el pitazo final. Sin duda, no tardará mucho. Tal incertidumbre se ha constituido en incentivo para jugar mejor en el alargue. Sí, no obstante que llevo 10 años de tiempo extra y de que en ese lapso he sobrevivido a un aneurisma de la aorta y a 2 cánceres,
he sudado la camiseta y creo que no me he desempeñado mal. La muerte, al igual que a Borges, no me desvela ni me preocupa, como si le ocurría al doctor Juvenal Urbino, el médico octogenario de la mejor novela de Gabo, El amor en los tiempos del cólera. Se desvelaba el doctor Urbino muerto de miedo al darse cuenta de que su vida estaba prendida a este mundo de unas hilachas tenues que podían romperse con un simple cambio de posición durante el sueño. Pretender no envejecer es una loca aspiración. El español Juan Ponce de León, descubridor de la Florida, se obsesionó con la idea de encontrar la fuente de la juventud existente, según relataban las leyendas, en alguna isla maravillosa de las Antillas. Luego de beber en muchas fuentes y comprobar que regresaba a la juventud, desistió desencantado de la búsqueda del mágico licor. El escritor español Santiago Tarín, en su libro Viajes por las mentiras de la historia universal, relata que en el siglo XVI la húngara Elizabeth Báthory usaba la sangre de sus víctimas para darse baños, pues pensaba que así tenía asegurada la juventud eterna. Sus víctimas eran campesinas jóvenes, vírgenes. En la década de los 30 del siglo inmediatamente anterior, en Suiza, el doctor Paul Nijans inyectaba células maceradas de feto de oveja que, según él, restauraban la fuerza, el vigor, prolongaban la vida. Hay rumores de que fueron pacientes suyos Pío XII, Winston Churchill y el escritor Somerset Maugham. En 1945, la doctora Ana Aslan fundó en Bucarest el Instituto de Geriatría para personas interesadas en prolongar su juventud. Para ello les inyectaba procaína. Algunos colombianos y colombianas ilustres se contaron entre sus clientes. De la cosmetología también se ha echado mano con el fin de enmascarar la edad que se tiene, de querer no envejecer. Considero una tontería la de los viejos que se tiñen las canas y acuden al botox para desarrugar el rostro. Frente a esos tontos me pregunto, ¿es que acaso las canas y las arrugas son algo vergonzoso que debe ocultarse a los ojos de los demás? Para mí constituyen condecoraciones que la vida nos ha impuesto y por eso deben portarse y exhibirse con orgullo y dignidad. Los ejemplos anteriores ponen de presente el anhelo de algunos de poder contar con una ayuda efectiva para mantener viva la juventud y creer que el final de la vida va a posponerse. Los Dorian Grays siempre han existido. En la actualidad abundan. Muestra de ello el afán de las mujeres y de no pocos hombres de esperar que los cirujanos plásticos hagan las veces de fuente de la juventud. Sin duda, todos recónditamente quisiéramos vivir más tiempo, pero conservando los atributos propios de la juventud. En julio de 2007, The New York Times anunció que Sirtris Pharmaceuticals en Cambridge, Massachusetts, había descubierto que un compuesto molecular presente en el vino tinto y otros productos vegetales alargan considerablemente la vida de ratones, moscas y peces. Ese compuesto denominado resveratrol activa un gen, el SIRT1, que desacelera el envejecimiento y retarda o elimina las enfermedades propias de la edad avanzada. Semejante anuncio venido de los científicos de Harvard mantiene en ascuas a todos los interesados en no envejecer. Lo que veremos es impredecible.
Lo que hoy es utopía, posiblemente mañana sea certeza. Pensar que el envejecimiento puede modularse, retardarse y aún detenerse, desprevenidamente puede parecer un imposible. Sin embargo, la lectura del genoma humano es hoy una realidad. Saber cuál es el papel de los distintos genes es la tarea que ocupa en la actualidad a los investigadores en el campo de la ingeniería genética. Si se identifica el gene o los genes encargados de comandar el proceso de vitalidad celular, será posible manipularlo. Se sabe que la vitalidad celular está programada en todas las especies animales, es decir, que desde cuando se nace, ya las células tienen señalado su ciclo vital. Se trata de un fatalismo biológico que en teoría puede ser controlado a través de una enzima llamada telomerasa, que interviene en el proceso de división celular. En el 2009, el Premio Nobel de Medicina les fue concedido a 3 genetistas por haber descifrado el papel que desempeña la telomerasa en el envejecimiento celular. Manipulando el gen regulador de la vitalidad celular, el envejecimiento podrá hacerse más rápido o más lento o inclusive evitarse. El resultado será que los individuos no envejecerán, que el mundo estará plagado de Matusalenes. Vaya locura. La meditación es propicia para especular, para divagar. ¿Y cómo no hacerlo si la naturaleza misma se encarga de alimentar la divagación? Una bióloga de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos ha venido escudriñando el intríngulis genético de una extraña medusa, la Turritopsis nutricola, que posee la sorprendente facultad de volver a su estado primitivo luego de alcanzar su madurez, ciclo regresivo que se repite de manera interminable, como si se tratara de un ser inmortal. Surge entonces la pregunta: descubierta la clave genética de esa eterna juventud, ¿podrá ser imitado por la especie humana? No hace mucho nuestro compatriota, el científico Rodolfo Llinás, al anunciar que manipulando las moléculas constitutivas del agua mediante la nanotecnología, es posible evitar el desgaste o muerte prematura de las células. Es decir, está a la vista, ahora sí, la fuente de la eterna juventud. Amanecerá y veremos. Ojalá no vaya a ocurrir como con la vacuna contra el paludismo del profesor Patarroyo. Hoy es relativamente fácil llegar a la edad de jubilación. De ahí que desde el punto de vista cuantitativo, la población de jubilados sea un fenómeno progresivo. El ingreso al club de los pensionados es para muchos la culminación de una de sus grandes aspiraciones: tener un estipendio fijo, ojalá jugoso, sin hacer nada, como les ocurre a la mayoría de los parlamentarios o a los magistrados de las altas cortes. Un ejemplo: ¿recuerdan a Olegario Barbosa, senador suplente que actuó de titular durante 6 meses? Se retiró con una pensión de 16 millones de pesos, con el agravante escandaloso de que la heredó su hijo mayor de edad, estudiante de medicina. Otro ejemplo: el carrusel de pensiones puesto a circular en el Consejo Superior de la Judicatura. Esto, que desprevenidamente parece ser una situación ventajosa, se convierte en un lastre cuando el individuo no se ha preparado para vivir esa etapa de la vejez. Si el jubilado aún goza de aceptable salud, es decir, si no es un discapacitado,
y sabe desempeñarse en alguna actividad con demanda en el mercado laboral, probablemente hará rentable el tiempo libre de que disponga. Pero si no sabe hacer nada distinto a lo que siempre hizo y es muy competido, va a atravesar un periodo difícil de su vida, el de inactivo sano. Grave cosa es tener tiempo libre y no saber qué hacer con él. Se quedará el día entero disfrutando del calor del hogar, resolviendo crucigramas, viendo televisión o navegando en internet. Pero seguramente llegará un instante en que será mirado con ojos de rabia, como un estorbo, pues su presencia impide arreglar la casa, o simplemente porque causa desazón verlo a todo momento arrellanado en un sillón haciendo lo mismo todos los días. Se le insinuará entonces que salga a dar una vuelta, para lo cual se pondrá la cachucha, que es el distintivo de los pensionados, e irá a encontrarse con sus cofrades en la cafetería o en el billar de siempre. La situación de la mujer jubilada es menos problemática, pues en el hogar siempre se encuentra una actividad gratificante. Su presencia en casa nunca será un estorbo. Esto de no hacer nada, descansar de corrido, pareciera una gran conquista laboral. Así lo interpretan los sindicalistas, pues siempre pugnan por reducir hasta donde sea posible la edad de jubilación. Sin embargo, esta puede llegar a constituirse en un morbo emocional con graves repercusiones somáticas. Voltaire decía: no estar ocupado y no existir es lo mismo. Si no queréis suicidaros, procurad tener siempre algo que hacer. La jubilación, en especial cuando se comienza a disfrutar tempranamente, más que un beneficio es un disfavor para quienes la reciben y no saben o no pueden ocuparse de algo útil, productivo. Se convierte en una conquista laboral de doble filo, pues al tiempo que se sustrae al empleado o trabajador de la sartén del laborío, se le lanza al fuego de la desocupación, lo cual puede derivar en un síndrome ominoso caracterizado por estados depresivos o por ataques cardíacos. Por fortuna, algunas asociaciones de pensionados han entendido el problema y se ingenian la manera de tener ocupados a sus socios. Meditación final: la mismidad. Tenemos la tendencia de juzgar el hoy con ojos y mente del ayer. Con criterio proclive tomamos el pasado como punto de referencia. En mis tiempos todo era mejor, solemos decir los viejos, pretendiendo ignorar los avances de la modernidad. Seguramente así ha ocurrido en todas las épocas de la humanidad. Nos cuesta trabajo aceptar lo nuevo y por eso echamos de menos los años lejanos, las costumbres idas. Permanecer anclados en el ayer es una manera de querer evitar que el tiempo nos empuje hacia adelante, hacia el final de la vida. Quizás esto explique también la sensación que tenemos de que en nuestra juventud las horas corrían lentas y en nuestra madurez y vejez lo hacen de manera vertiginosa. A principios de la era cristiana, el estoico Lucianeo Séneca, en sus famosas cartas morales a Lucilio, escribió: no me parecía ser tan veloz el tiempo, y ahora me resulta de una rapidez increíble, sea porque siento acercarse el término, sea porque he comenzado a darme cuenta de mis pérdidas y a contarlas. Al tener conciencia de que he vivido 80 largos años, me surge una inquietud. ¿El yo de ayer
es el mismo yo de hoy? No obstante el paso del tiempo, ¿seguimos siendo los mismos o nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, como diría Pablo Neruda? Me asiste esta duda porque mi genoma, que es mi verdadero yo, es el mismo que se me asignó cuando un espermatozoide de mi padre fecundó un óvulo de mi madre. Conservo la misma suma de vísceras desde cuando nací. Ahora que me acuerdo, me extirparon las amígdalas. La diferencia radica en que están todas usadas, algunas bien gastadas y bien fatigadas. Igual ocurre con el saco de huesos, de músculos, de vasos y nervios, cuya envoltura en verdad se muestra muy ajada, pero es la misma. Mi cerebro, que era una tabula rasa, está saturado de pasado. En él se refugia mi yo mismo, mi conciencia. No puedo ser el mismo, lo dicta mi conciencia. Pero tal vez soy el mismo, con un disfraz completamente distinto. Decía el filósofo existencialista Søren Kierkegaard que el instante en que se toma conciencia de uno mismo es, en su validez eterna, lo más importante del mundo. Pero en últimas de cuentas, lo cierto es que los viejos estamos como estamos porque somos lo que somos. Lo dice mi filósofo de cabecera, es decir, el decir popular. Sea o no sea el mismo, me considero un viejo afortunado. ¿Qué por qué? Porque tengo un amable hogar, porque aún no padezco de Alzheimer y porque poseo 4 viejos bienes que son un tesoro contenido en esta hermosa redondilla que se me quedó grabada en la memoria sin recordar quién es su autor ni dónde la leí. En vano he revisado fuentes para darle el respectivo crédito. Por eso, como un poema expósito por culpa mía, lo traigo con frecuencia a mis meditaciones y asimismo con frecuencia usufructúo los bienes que canta. Vieja leña que quemar, viejo vino que beber, viejos libros que leer, viejos amigos para conversar. Hace un par de años, paseando por Segovia, España, en una tienda de souvenirs me encontré con una grata sorpresa. Inscrita en una cerámica estaba la redondilla, a manera de consejo del rey de Castilla y de León, Alfonso X el Sabio. Quemad viejos leños, bebed viejos vinos, leed viejos libros, tened viejos amigos. Así quedó resuelto el enigma y así termina mi ensayo sobre la vejez. Muchas gracias.